Porque Él nos amó primero. Su amor fue más grande que nuestro pecado, que nuestra maldad. Quisimos correr, quisimos alejarnos de Dios, pero Él corrió más fuerte. Él hizo más para salvarnos, para darnos vida. Y hemos entendido que no todos somos hijos de Dios. Dios nos creó a todos, Dios nos ama a todos, pero por el pecado nos separamos de Dios y Dios fue a buscarnos. Y aquellos que hoy entendemos que de no ser hijos de Dios, estar esclavos del pecado, ahora podemos cantar esa alabanza con verdad. Ahora soy su hijo. Amén. Y suple esa necesidad de paternidad. Usted y yo tenemos una necesidad de padre. Aunque has tenido a tus padres físicos, tú tienes una necesidad más profunda, ¿sí? Más interior. Esa necesidad del espíritu que clama, dice la Escritura, Abba Padre, papito lindo. Toda persona busca querer llenar ese vacío en alcohol, en drogas, en muchas cosas, y nunca lo llenará hasta que se encuentra nuevamente con su Creador. Cuando eso te es revelado, cuando es verdad en tu vida, puedes cantarlo con libertad. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Terminamos la serie de los 10 mandamientos. Gracias a Dios, están en Telegram. Si alguien nos quiere escuchar, también nos tenemos en la computadora. Si alguien quisiera, pastor, yo necesito escuchar la serie, está en audio. Se pueden acercar con los de audio y les hacen llegar en una memoria, claro. Trae tu memoria y se te puede pasar las enseñanzas y las puedas repasar. Y hoy, hermanos, veremos este tema. ¿Cómo se llama? Alabando en medio del dolor. Qué fácil es alabar cuando todo está bien, ¿sí o no? ¿Cómo estás? Bien, bendecido, gracias a Dios. Tengo trabajo, tengo salud y uno da la gloria al Señor. Pero qué difícil es dar gloria a Dios cuando las cosas no van bien, ¿sí? Cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando fallamos, nos alejamos de Dios y estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, es muy difícil alabar al Señor. Y hoy aprenderemos a través de las Escrituras cómo alabar en medio del dolor. El dolor es inevitable, ¿puedes pensarlo? El dolor es inevitable. Ahora puedes decirlo. 1, 2, 3. El dolor es inevitable, pero la amargura sí es evitable. ¿Sí? El sufrimiento sí es evitable. Y ahorita lo vamos a ver a través de esta escritura, a través de esta enseñanza. Como estudiosos de la Biblia, nosotros tenemos que ir a las historias bíblicas, porque ahí hay un mensaje en cada circunstancia que fue plasmado para nosotros el día de hoy. Ellos lo vivieron en su momento, pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos esas historias, nos hacen entender principios de parte de Dios, principios de libertad, cómo trabaja el enemigo en atarnos, ¿sí? Y hoy veremos 2 maneras en las cuales trabaja el enemigo. Satanás se te puede presentar como dragón. Satanás es un querubín, tiene 4 caras. Cuando se te mueven las cosas en la casa o oras por alguien y te habla un demonio, o Satanás se te puede presentar a través de las personas y tú no te das cuenta que es el enemigo operando, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con esta historia y quiero que si puedes cerrar tus ojos y oremos para que entremos a la historia y el Señor nos hable. ¿Les parece? Cierra tus ojos si gustas y le pidas al Señor que Él hable a tu vida. Papá, gracias por esta hermosa mañana, por permitirnos adorarte, Señor. Fuimos creados para adorarte. Ahora queremos recibir tu consejo a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, permítenos ser humildes para recibir el consejo de tu palabra, para que tu Espíritu nos ilumine cada texto que leamos, Señor, y hables a nuestras vidas. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón y sabemos que si tú estás aquí, hablarás a nuestras vidas. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Quiero empezar con esta escena. Hay películas en las cuales comienzan con el final, ¿sí o no? O comienzan a la mitad y luego te narran la historia. Entonces yo quiero comenzar con la parte de en medio de esta historia. Dice ahí, pensó que todo estaba perdido, cogió una espada y se iba a matar. Este hombre, un vigilante, ¿sí?, del escuadrón romano, le encargaron cuidar a unos personajes que veremos en esta historia. Dice que cuando él se despertó, vio que las puertas estaban abiertas de la cárcel y él se quiso matar. Y entramos en esa escena y vemos a un hombre ya a punto de quitarse la vida. Vamos a leer el texto. Dice, despertando el carcelero. Imagínate, cuando tú lees la Biblia, tú puedes transportarte a ese escenario. Puedes inclusive oler el lugar, ver los rostros. Imagínate en una catacumba húmeda, ¿sí?, oscura. En medio de eso, dice que el carcelero se despertó. Pregunta, ¿por qué se despertó? ¿Qué lo despertó? Ahorita vamos a ver qué pasó. Pero él se despierta y dice que viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Sí, porque él era el encargado de los presos. Y ya estaba a punto de morir, de matarse. Pasa. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Quiénes todos? No sabemos. Bueno, sí sabemos que los presos, pero estamos entrando en la escena, ¿sí? Se corta la escena y entonces ahora vamos a ver el contexto de esa escena. ¿Qué pasó? ¿Quién es Pablo? ¿Con quién estaba Pablo? Era su segundo viaje misionero. Ya su primer viaje había ido con un gran amigo que lo introdujo al evangelio, ¿sí? Ahora iba con otro amigo llamado Silas. Pablo y Silas en su segundo viaje misionero para predicar el evangelio, porque ellos habían entendido algo. ¿Sabes qué habían entendido? Que Dios los amaba, que habían muerto por ellos, que su religión no era tanto. Él era fariseo y un buen fariseo, pero descubrió que la religión no salva, no cambia, pero que hay alguien que sí puede cambiar, que puede transformar el corazón más duro. Y Saulo se encontró con él, ahora nombrado Pablo. Y ahora su vida entera estaba dedicada a salvar a otros. ¿Escuchaste? Y esa era su travesía. Dejó su vida, dejó su familia, dejó todo por salvar a otros. Y ahora se encontraba ¿en dónde? En una cárcel. ¿Sí? Vamos al contexto y vamos a ver qué estaba pasando. ¿Les parece? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. ¿Por qué, hermanos? A ti te puede pasar algo. Te lastimaron, te traicionaron, ¿sí? Alguien te dio la espalda, pero eso te va a causar dolor. ¿Qué te va a causar sufrimiento? Que usted lo siga recordando, que usted vuelva a la misma escena, que usted le cuente a otro su dolor. Fíjate que me hicieron, mira, ahí va. O sea, usted sigue recordando esa escena, abrazando ese dolor, ¿sí? Y le va a causar sufrimiento. Y hay gente que vive en un eterno sufrimiento. Lo que te pasó te dolió, pero tienes que entregárselo al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted crezca. El dolor nos hace crecer. ¿Escuchaste? ¿Sí? Imagínate a una madre que va a destetar a su hijo. Esa mamá sabe que el niño ya, su leche ya no le es suficiente, necesita crecer. Ya el niño tiene 1 año, 2 años. Pero el niño no sabe, el niño está acostumbrado a solamente ir y tomar. Pero la mamá que sí sabe, le quita el pecho y le dice ya no. Ese sufrir de ese niño, sí, lo va a hacer crecer.
lo va a hacer madurar. Pero el niño entiende en ese momento. ¿El niño qué piensa? Qué mala es mamá, mira, hasta se pone cosas para que me sepa feo. ¿No? ¿Cuántas mamás lo hicieron? Entonces ese niño no entiende por qué está sucediendo, pero cuando crece, lo va a entender. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas que causan dolor, pero muchas veces son para crecer. Y veremos historias en las Escrituras que nos llevan a un dolor extremo en esos personajes para que nosotros nos comparemos con ellos y digamos, wow, yo no he pasado eso. ¿Escuchaste? Hay cosas que sí has pasado, hay cosas que te han lastimado, pero en la Biblia hay circunstancias tan duras como cristianos, tan difíciles, que nos quedan a nosotros como un ejemplo y un espejo para que nosotros nos comparemos y digamos, wow, yo no he llegado a eso y estoy sufriendo por algo tal vez tan pequeño, pero es mi dolor. ¿Sí? Yo que trabajo en un hospital veo gente que llega, no sé, con la pierna destrozada y llega uno con un dedito cortado. Ay, ayúdeme. Ay, es un dedito, sí, pero es su dedito. No, es su dolor. Por muy pequeño que sea, es su dolor. Cada quien, pero la Biblia nos ayuda a ver historias para compararnos y entender que todo tiene un propósito. Y lo que estás viviendo tal vez es Dios permitiéndolo para que usted crezca, madure, avance. ¿Sale? Vamos entonces. Dice en Hechos 16, vaya a su Biblia y lo vamos a ir viendo. Y le pido a todos si lo podemos leer a la cuenta de 3. 1, ese texto. 2, 3. Amén. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pablo y Silas, por costumbre, ellos a donde quiera que iban a lugares donde ya había evangelio. Iban a la oración, donde ya había sinagogas. Y cada que iban, dice el texto, aconteció que mientras íbamos a la oración, no salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu con minúscula, que no es el Espíritu Santo, un espíritu de adivinación. Esa joven estaba endemoniada, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea que esa joven era doblemente esclava. ¿Escuchaste? ¿Esclava por quién? Triplemente esclava. Por sus amos terrenales. Se infiere que ella la compraron y se dieron cuenta que esa joven tenía ese demonio dentro. Y aparte era esclava de sus propios pecados. 3 veces esclava. Y le daba ganancias a sus amos. O sea que lo que ganaba de la adivinación ni siquiera era para ella. Qué triste historia. Hay gente que es esclava y no se da cuenta. Y a veces es esclava de los hombres. Esclava de las emociones de las personas. ¿Sí? Si alguien está feliz, yo estoy feliz. Yo no debo depender de la felicidad de otros. Mi felicidad debe depender de Dios. Amén. No de la gente. Y ella era triplemente esclava de sus pasiones, un demonio que estaba dentro de ella y de sus propios amos. Y Saulo, ¿sí? Pablo y Silas, que eran libres, ¿ellos a dónde iban? A la oración. Amén. Muchos milagros que sucedieron en la vida cristiana no fueron dentro de una iglesia, fueron fuera de la iglesia, en las puertas, en los caminos. Jesús sanó más gente fuera de las iglesias que adentro. Por eso le decimos a los hermanos, usted vaya y ore por la gente. Amén. Sigue. Dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, porque iban varios, Timoteo iba con ellos, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo leemos bonito, pero ahora dicho por una mujer pecadora y dicho por una mujer endemoniada, ¿qué actitud crees que tenía esa joven para con ellos? No es lo mismo que te digan, el hermano, el aleluya.
¿no? Que significa gloria a Dios. A que te digan, mira ese aleluya. De manera despectiva. Se infiere por el contexto que esta joven se burlaba de ellos diciendo verdades, pero de una manera burlona, sarcástica. ¿Me explico? Y puedes ver la escena de esa joven y ellos pasando, y no solo un día, todos los días. Mira, ahí van esos hombres, ahí van esos que dicen que son hijos del Dios Altísimo, y se burlaba de ellos. Ay, sí, ¿a poco sí muy cristianos? Van a la oración. Y se burlaba de ellos. Dice, y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. O sea, llegó el momento que Pablo respetó, pero también llegó el momento que se molestó. Este se volvió y dijo, ¿a quién? Al Espíritu. Hermano, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tú a veces puedes ver a la persona, pero esa persona está atrapada por un espíritu. Tú tienes que orar a ese espíritu que salga. Dice, te mando, ¿en quién? ¿Sí ves el texto? En el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y en ese momento salió a esa misma hora. Y esa joven se quedó y fue liberada, y luz vino a su mente. Hermano, y cuando alguien es liberado, ¿qué puede pasar? Si tú ves a tu hijo liberado de un espíritu, si ves un vecino, un amigo que antes estaba esclavo de algún pecado y ahora eres libre, ¿cómo te debías de sentir? Alegre, gozoso. Oye, ya va a la iglesia. Ay, pero es que es otra religión. O sea, la gente se molesta cuando ve que alguien busca de Dios y va a ocupar la manera para detener lo que Dios está haciendo. ¿Me sigues? Entonces, debiendo de haber gozo, alegría, ¿sí? Mira lo que pasó. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué te pasó? ¿Ya no puedes adivinar? No, pues ya no. Porque había un espíritu dentro de mí que me revelaba las cosas. ¿Sabes qué hacen los brujos? ¿No? Los que saben de esto. Por lo regular, una persona que no tiene a Cristo tiene un espíritu, porque le pertenece a Satanás. Entonces, esto dicho por brujos, ¿no? Los brujos también tienen demonios que les dan las verdades. Entonces, cuando tú haces fila para el brujo, ¿quién ha ido a la fila del brujo? Cuando tú haces fila, o cuando alguien hace fila de otro lugar, no de acá, el demonio que tiene esa persona, y esto es literal, le cuenta al demonio que tiene el medium y le dice, es que este trae este problema. Y el demonio que tiene al lado le cuenta y te dice la verdad. Y el otro, ¿cómo se queda? Me dijo lo que tenía. Pues sí, porque traía un chismoso ahí al lado, ¿no? Y le podía decir sus cosas. De esa manera trabaja el mundo espiritual y es literal. ¿Sale? Cuando sale ese espíritu, la joven ya no podía hacer ese trabajo. ¿Cómo estaba la joven, hermanos? Triste por sus amos, pero por dentro miraba a Pablo, miraba a Silas, decía, gracias, Señor, porque a través de estos hombres tú me liberaste y a través del nombre de Jesús. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esta joven? Ya no nos sirve, porque antes le servíamos al enemigo, ahora ya no somos siervos del enemigo, ahora somos siervos de Dios. Y dice que sus amos se molestaron a tal grado que los tomaron. Ya no podemos hacer nada con la joven, pues ahora vamos a agarrar a estos hombres que están haciendo revuelto en la ciudad. ¿Sí? ¿Sigue? Dice, y presentándolos a los magistrados, les dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, porque era una provincia romana. ¿Me explico? Ellos no sabían que Pablo era ciudadano romano, pero por su manera de hablar, por su manera de actuar, por hablar en el nombre de Jesús, dijeron, estos andan metiendo ideas que no son, y estos son judíos. Es más, los judíos mataron a Jesús. No, tenían cierto recelo.
pero no sabían que Pablo era ciudadano romano. Pero su enfoque, ¿cuál era, hermanos? Destruir lo que Dios está haciendo. ¿Sabes que tienes enemigos sin que tú te des cuenta si eres cristiano? Solo por el hecho de ser cristiano. Usted entró a un bando diferente. Y la gente que no es cristiana va a tener cierto recelo hacia usted, aunque usted no haya hecho nada. Eso usted lo tiene que saber y eso le da sabiduría y libertad. ¿Sale? Pero vemos dos ataques. El ataque espiritual a través de esa mujer, ¿sí?, que manifestaba un don demoníaco, y el ataque espiritual a través de personas y de las autoridades. ¿Me sigues? O sea, tú puedes ver personas actuando, pero si tú no te das cuenta que a través de esa operación de esas personas que ni hablan como demonios, ni adivinan, ni nada, el enemigo está operando en ellos. ¿Sí me explico? O sea, en ellos, en los dueños de esta mujer, creo que había más demonios que en la endemoniada. ¿Sí? ¿Qué demonios había en esos hombres? Ella tenía un espíritu de adivinación y ellos un espíritu de codicia, de ambición, esclavizar a otros hermanos. O sea, sus demonios eran más grandes, ¿te das cuenta? Y no se manifestaban, pero estaban ahí. Hay gente que está siendo operada por sus pasiones y por espíritus para destruir. ¿Sale? Vamos. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿qué están haciendo? Alborotan a nuestra ciudad. ¿Y qué alboroto hubo? Oye, la adivina ya no es adivina, ahora es libre. Y mira, sigue esclava de esos hombres, pero ahora ya no es esclava de ese demonio. Y hay una sonrisa en su rostro. Amén. Una esclavitud menos. Y enseñan costumbres que no nos es permitido, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y empezaron a motivar a las autoridades civiles para tomar leyes contra ellos. ¿Seguimos? Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y tanto las autoridades civiles, los magistrados, ¿qué hicieron? Hermano, tú vas a predicar a una ciudad. Ellos iban tranquilos, iban a la oración. ¿Andaban buscando problemas? Vas a tener problemas aunque usted no ande buscando problemas. Usted haga lo suyo y van a salir problemas. Hasta con los de su casa, sus vecinos, gente. Pero usted tiene que saber que está en un mundo espiritual. ¿Y qué tiene que hacer? Orar y alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué es alabar a Dios, hermanos? Hemos entendido que alabar no es cantar. Alabar es obedecer. Amén. La mejor alabanza es la obediencia. Pero también Dios le agrada cuando usted le reconoce. ¿Sí? Las mamás, cuando tú le dices: ¿y cómo quedó la comida? ¿Por qué crees que te preguntan? Porque se la pasaron una hora ahí cocinando y todo. Y cuando te presentaron la comida, le faltó sal. Y su corazón es lastimado. O sea, ¿por qué te preguntan? A mí como que no me sabe. No, te sabe riquísimo. Y su rostro resplandece. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que se le reconozca. ¿Me escuchas? A Dios le encanta que tú le reconozcas. Cuando tú amaneces, ¿qué hiciste para despertar? Nada más despertar, un ojo, ya luego se abrió el otro. ¿Y quién permitió eso, hermanos? Es más, cuando usted estaba dormido, usted no sabía que su corazón seguía latiendo, su sangre seguía circulando, sus pulmones seguían oxigenando, y Dios contemplando, y de repente usted abrió los ojos. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Y mínimo, Señor,
gracias por vivir, gracias por respirar, ¿no? Y si tiene tapada la nariz, con una, pero respira, inhala. Y a Dios le agrada que le reconozcan. Y observa, a Dios le agrada cuando una persona puede ver más allá de lo natural, puede ver más allá de la circunstancia, y aunque no entienda, agrade a Dios, porque Dios no va a hacer nada en contra de usted para lastimarlo. ¿Me escuchó? Dios le ama tanto que todo lo que le pueda pasar para usted, bueno o malo, tiene un propósito. ¿Escuchaste? Cuando usted entiende eso, usted dice: Señor, gracias por el dolor, gracias por el rechazo, gracias por esto, gracias porque eso me ayudó a salir de ese lugar. Gracias porque me traicionaron, porque ahora ya sé que es traicionero. Si no, no me hubiera dado cuenta. ¿Me explico? Todo lo que pasemos tiene un propósito. Entonces, estos hombres, imagínate, que te rasguen tus ropas, que de qué manera los jalonearon. ¿Me explico? O sea, de qué manera fue la fuerza que ejercieron sobre estos hombres, que los empezaron a jalar y le abrieron sus ropas, dice, y rasgando las ropas, ordenaron ¿qué? Azotarles con varas. O sea, no solo los vamos a castigar, tráiganlo. Les rasgaron sus ropas y les dieron con varas en la espalda, en las piernas. ¿Seguimos? Después de haberles azotado un poco, así dice. ¿Qué dice el texto? O sea, no fue dos varas, sale, pon la mano. No, después de azotarlo mucho, ¿sí? Haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandó al carcelero que lo guardasen con seguridad, como si fueran reos de muerte, como si fueran grandes personas delictivas, como si se hubieran rebelado en contra del imperio. Pero ¿quiénes estaban operando ahí? ¿Qué espíritus estaban operando? La codicia, ¿sí? El odio, el celo religioso, la falta de amor de Dios. Y dijeron: a la cárcel, los golpeamos, los torturamos y ellos se van a callar. ¿Sabes por qué te pasan cosas muchas veces? Para que usted deje de hablar de Cristo, para que usted deje de hablar de Dios, para que usted empiece a ver muchas cosas y calle su boca. Pero estos hombres tenían un espíritu diferente. Ellos habían entendido muchas cosas. Ya no eran unos jóvenes espirituales, ya eran padres espirituales. Amaban a su Dios, entendían el propósito. Los azotaron mucho. Hermano, ¿te han azotado, hermano? ¿Quién levanta su mano? Sí, a veces papá, mamá, y con chilillo, con vara o con algo. ¿Pero por qué? Por buena gente, ¿no? A los que nos han azotado ha sido por buena gente. No, ha sido por necios, ¿no? Ha sido porque nos portamos mal, nos ha ido mal, nos han gritado a veces porque hicimos cosas malas. Y bien merecido, ¿quién lo dice? Bien merecido, ándele para que entienda. Pero en este caso no era por causa de ellos. ¿Me explico? Era algo injusto que no les debía de haber pasado. ¿Seguimos? Dice: él, el cual, recibiendo este mandato, o sea, el carcelero, se los trajeron a ellos. Mira, ¿y cómo se los trajeron? ¿El carcelero en dónde estaba? Pues en la cárcel, ¿no? Él estaba ahí esperando. Le traen a unos hombres golpeados, desgarradas las ropas. Dijo: estos hombres son muy malos. Dice: recibido este mandato, les metió en el calabozo. ¿De dónde? Lo más profundo, el más resguardado, y les aseguró los pies en el cepo. O sea, en ese tipo de cárceles había maderas donde se le ponían los pies y se le ponía otra madera encima y se ponían con candados. No había manera de salir. Estar sentado ahí con los pies, ya sea parado
o sentado. El solo hecho de tener un cepo ya era una tortura. Estar ahí sin poderte mover, sin poder estirar las piernas. Imagínate estando en esa condición. Pero a medianoche, ¿qué hizo Pablo y Silas? Esto quiero que lo veas con ojos espirituales. Ellos, ¿qué crees que oraron, hermanos? Lo leo y te digo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué? Y los presos los oían. ¿Qué presos? Pues estaban en una cárcel. Había ladrones, secuestradores y demás. Y estos hombres, después de haber sido golpeados, no renegaron de su Dios. ¿Usted ha renegado, hermano? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es que usted está siendo destetado, pero no sabe. No se da cuenta que lo que le está pasando es con un propósito. Que lo que le está pasando le va a servir. ¿Y cuánto va a demorar eso? Hasta que usted lo entienda. ¿Cuánto va a demorar? Puede decirle al que está a su lado, hasta que lo entiendas. Amén. ¿Cuánto va a demorar su agonía? Hasta que usted lo entienda. Y va a regresar. Y oye, ¿por qué otra vez? Porque no ha entendido. No ha entendido la lección. Si reprueba el examen, hay otro examen. Y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Y muchos en el cristianismo están en ese círculo porque no hemos entendido el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Y están en ese círculo vicioso hasta que usted entienda. Y usted diga, Señor, gracias, ya entendí, y avance. Amén. Avance en su vida cristiana, porque no lo llamó un pastor, no lo llamó una religión, lo llamó Dios. Amén. Dios le hizo un llamado a usted personal. Permitió que usted esté en una iglesia para ser enseñado. Y la enseñanza no solo tiene que ver con la parte doctrinal. La enseñanza tiene que ver desde que usted entra a una iglesia, con quienes trata. Dice que metal con metal se afila. Imagínate qué tan fuerte tiene que ser el metal, la lima, para desgarrar el metal y afilar. Y a veces el trato con hermanos nos ayuda, hermano, porque Dios quiere, tiene propósitos para nosotros. Amén. Ok, ¿sí? Seguimos. Yo que trabajo en un hospital, yo lo relaciono con las jeringas, ¿no? Imagínate, la jeringa trae solución, o sea, tiene una solución solo la jeringa. No, lo bueno es el medicamento. ¿Me sigues? O sea, el medicamento es lo que tiene el antibiótico, el antiinflamatorio, pero usted es la aguja. ¿Sí? Usted es la aguja. ¿Y qué tan fuerte tiene que estar la aguja para que entre a la piel, desgarre la piel y una vez adentro aplique el medicamento? Pero imagínate una agujita de plástico. Usted la quiere meter como el zancudo, se le dobla. No sirve. Dios necesita hombres y mujeres de carácter, fuertes, que soporten. Y no es masoquismo, es que seamos formados para que el propósito de Dios se cumpla. Dice ahí, cuando oras en medio de la prueba, las cadenas comienzan a romperse. Ellos comenzaron a orar. Señor, ¿qué crees que dijeron? Gracias. Gracias porque pudimos estar aquí. Gracias porque nos permitiste llegar a esa región a predicar el evangelio. Gracias porque esa joven que era esclava fue libre. Amén. Estamos aquí atrapados, no importa, pero sabemos que todo lo que nos sucede tiene un propósito, y comenzaron a cantar en medio de la oscuridad, en medio del dolor, en medio de las llagas en la espalda. Hermano, ¿le ha pasado algo a usted así? ¿Le han pegado en la espalda y le han abierto la espalda y lo han metido a una cárcel? Yo creo que no. A mí no. Pero a veces por cosas
tan pocas, nos hemos desanimado. No, yo ya no. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Este mensaje es para mí. Este mensaje es para usted. Ese mensaje es para alguien tal vez hoy que necesita ver un ejemplo como esos para seguir adelante. Tal vez usted se está debilitando y no sabe que es Dios que lo permitió para que avance y se haga más fuerte. Y cuando venga un problema más fuerte o menos fuerte, o venga alguien a contarle un problema, usted diga, eso no es nada, manito, mira, sigue adelante y avance y camine en la obra del Señor. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Qué casualidad que en el momento que ellos estaban cantando, que en el momento que ellos estaban adorando al Señor, que en el momento que ellos estaban dando gracias a Dios, dice la Escritura, que entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, eso es algo normal. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? Las puertas se abren. No, las puertas se cierran. ¿Quién les pasó cuando el temblor que hubo fuerte? Querías abrir la puerta y no abría. O sea, se infiere, hermanos, que esto fue a causa de la oración. O sea, no fue algo natural. Cuando hay un terremoto, se traban las puertas, no se abren los cerrojos. Esto fue a causa de la oración, pero escúchame, un corazón obediente, un corazón que ama a Dios, un corazón agradecido en medio de cualquier circunstancia, Dios ve y Dios dice, estos ya están preparados para algo más. Ellos estaban en sus planes. Pablo, ya son las 12. Vamos a orar para que se abran las cárceles. ¿Tú crees que lo tenían pensado? ¿Y qué te parece, Silas, si ahorita nos ponemos a cantar y vas a ver que la unción va a bajar y las puertas se van a abrir? Estaba en sus planes, hermano. No, ellos hicieron la voluntad de Dios y Dios abrió el camino. Hermano, usted siga haciendo la voluntad de Dios y se van a abrir los caminos. ¿Por qué se le han cerrado? Porque usted ha dejado de obedecer, ha dejado de caminar. Si usted es fiel en lo poco, Dios va a abrir más. Si usted no es fiel en lo poco, no espere mucho. Si usted no es fiel en una tentación pequeña, no espere bendición ni espere que las puertas se abran. ¿Sí? Dios estaba viendo su obediencia y por causa de su obediencia y por causa de su amor y devoción a su Dios, la presencia de Dios, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Dónde estaba el carcelero? ¿Dónde estaba? En la cárcel, durmiendo. Se durmió, él debía de estar celando a todos. No, pues se durmió en medio de la guardia. Dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas ¿de quién? De todos. De Pablo, de Silas, de Pedro, de Juan, de los que estaban ahí, no sé cómo se llaman, pero ahí estaban. ¿Sí? ¿Sigo? Despertando el carcelero, ahí es donde entramos en la escena. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se despertó? Estaba durmiendo el carcelero ahí. Y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas. O sea, cuando él se despertó, ya había terminado el terremoto, así estaba su sueño. ¿No? Despiértate. Parece que se va a despertar y no, nada más se cambia de lado. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué, hermanos? Una de las leyes romanas para un soldado, para un carcelero,
era ojo por ojo, diente por diente. Si un esclavo en la cárcel huía, él tenía que pagar con su vida. Si uno huía, ahora, ¿cuántos para él habían huido? Toda la cárcel, todos los cerrojos, se fueron todos. Y en lo que lo interrogaban a él, a ver qué pasó, qué podía decir él. Pues no sé, estaba durmiendo. No, para empezar lo hubieran torturado. ¿Cómo te vas a dormir en medio de la circunstancia? ¿Cómo te vas a dormir en medio de un problema? Sí, a veces nos dormimos en medio de tales problemas que están pasando hoy. Si tus hijos están mal, ¿qué tienes que hacer? Despertar, hablar, orar, pedirle al Señor, hacer la obra del Señor y no dormir. Y este hombre se durmió y cuando vio todo abierto dijo, no, ¿qué les digo? Me van a matar. El problema no es que me maten, me van a torturar. ¿Y qué? ¿Tú estabas de acuerdo con ellos? ¿Quién le abrió las puertas? ¿Quién tenía las llaves de las cárceles? Pues él. O sea, no tenía remedio. Dice, ¿sabes qué? Mejor me mato a esta hora. ¿Sí? ¿Sigue? ¿Cómo estaba el lugar? Húmedo, oscuro, lo poco que podía ver. No había lámparas como ahorita, había candeleros, palos con mechas en el lugar para poder ver lo poco que había. Mas Pablo, en ese momento que ese hombre se iba a matar, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Y él se quedó, ¿y ahora quién me habló? Pues todos estamos aquí. Hermanos, lo sorprendente no era que estaba Pablo y Silas en ese lugar, porque ellos eran cristianos. Lo sorprendente que se haya quedado en ese lugar un ladrón, ¿sí? Un secuestrador, un asesino. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sí? Que muchos de ellos eran doblemente esclavos. Estaban en cárceles, no solo físicas, estaban en cárceles de su alma. Estaban atrapados en sus pecados y sus pasiones y ahora por la obediencia, por la presencia de Dios, las cárceles se abrieron físicamente, pero también las cárceles de su alma, de su corazón. Ahora ellos eran doblemente libres. ¿Usted cree que Dios lo pueda liberar? ¿Me escuchó? Pastor, es que yo batallo con este pecado. ¿Usted cree que Dios lo pueda liberar? Yo le estoy hablando a alguien. ¿Usted cree que Dios lo pueda liberar? Dios lo puede hacer. No importa la atadura, no importa la cárcel, no importa el dolor, no importa la gravedad del pecado. Cristo murió por sus pecados. ¿Lo cree? Amén. Usted debe decir, gloriarse en el Señor. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice, y entonces pidiendo luz, ¿quiénes? A ver quién se fue. Prendieron las antorchas, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Imagínate, hermanos, había una presencia de Dios en ese lugar. Hermano, por eso es tan importante ir a la presencia de Dios, traer a nuestros hijos a la presencia de Dios. Si está lloviendo allá afuera y usted sale, ¿qué le va a pasar? Se va a mojar, algo le va a caer. Hermano, usted invite a la gente, ven, vamos, escucha, porque ahí va a estar la presencia. Y no diga, ven a ver a mi pastor, no, ven a ver a Cristo. Ven a escuchar la palabra de Dios, porque es lo que cambia su vida. Y así sea una gotita, hermano. ¡Tic! 2 gotitas. ¡Tic! Dice la palabra que es como un martillo que quebranta la roca. Que hay una gota, un golpe, y tú no te das cuenta lo que Dios está haciendo en el corazón de una persona hasta que se abre. Y Dios es especialista. Amén. En abrir, en escudriñar nuestros corazones, en poner gotas
de amor. Nadie te quiere, dice el Señor, yo te amo. Me desprecian, yo te amo. Y Él está, su amor, transformando nuestras vidas. Amén. Este hombre entonces, viendo la magnitud del terremoto, escúchame, ¿qué le predicaron a ese hombre hasta ahorita? Nada. Solo hubo presencia. ¿Sigue? Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Escúchame, el Espíritu Santo es el encargado de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Para que una persona se dé cuenta que está en pecado, necesita la presencia de Dios. Porque ellos saben que están en pecado. Su conciencia les dice si están mal o están bien. Sí, porque Dios puso la conciencia en nuestras almas. Usted sabe cuándo está mal y cuándo está bien. Usted no necesita la Biblia para saber si está en pecado. Usted no necesita que alguien le diga: oiga, usted está mal porque golpea a su esposa. No, pero yo le pego por amor. No. O sea, no necesita que alguien le diga: le pego porque la quiero. Usted sabe que está mal, pero es más grande su pecado. ¿Me escucha? Pero cuando el Espíritu Santo viene, lo convence, reconoce que está mal, gime su alma ante la presencia de Dios y dice: estoy mal, cuánto daño he hecho. A veces la gente se mira como dentro de una burbuja, solo con la cabeza hacia afuera, viendo el pecado de los demás, pero no puede verse hacia adentro, no puede ver que su problema está en ella o en él. ¿Me explico? Hasta que la presencia de Dios trae luz. Y este hombre fue convencido de pecado y entendió que necesitaba ser salvado, pero no sabía cómo. Necesito a Dios, pero ¿cómo llego a Dios? Necesito salvar mi alma, pero ¿cómo llego? ¿Qué hago? Y fue la pregunta que esbozó en ese momento. Dice: ¿qué debo de ser para ser salvo? Él no preguntó: ¿y cómo se abrieron las cárceles? ¿Y qué hubo del terremoto? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sigo? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No dice toda tu casa, tú y tu casa. Amén. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué es creer en Jesús? Pastor, cuando yo crea en Jesús, seré salvo. Sí. ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es creer lo que Él es, lo que Él hizo por ti y cuál es tu condición. Cuando uno sabe y entiende que no es hijo de Dios, que está muerto espiritualmente, que está en pecado, que hay un vacío que nada ni nadie lo puede llenar, es que nacimos en pecado, que así como heredamos el pecado o los ojos de papá, heredamos la diabetes, heredamos el pelo, heredamos rasgos de nuestros padres, así también en lo espiritual heredamos el pecado de nuestros padres y heredamos el pecado de Adán. Y nacimos separados de Dios. Creer en Jesús es creer que Él vino a morir por nuestros pecados, que Él derramó su sangre. La gente veía a Jesús y decía: bueno, lo conocemos, Él es un carpintero, Él es el hijo de María. Pero cuando veían sus milagros, cuando Él comenzó a decir: yo soy el Hijo de Dios, la gente comenzó a creer. Ese carcelero había escuchado que mataron a Jesús, ¿sí o no? Fue una noticia que ya todos sabían, que se había extendido en todo el imperio. Los judíos mataron a Jesús y ahora tú me dices que yo crea en un muerto. ¿Sí? ¿Qué le decimos a la gente? Cree en un muerto. ¿Así decimos? No, cree en Jesús que murió,
Sí, pero la muerte no lo pudo detener. Él se levantó de entre los muertos, pagó por nuestros pecados y resucitó. Y se fue al cielo y va a venir. ¿Lo crees? Eso es creer. Hermano, que Cristo va a regresar por nosotros. Que el Espíritu Santo está aquí convenciéndonos de pecado. Que el enemigo va a hacer hasta lo imposible para que usted se detenga. Es tan fácil detenerse, es tan fácil distraerse, es tan fácil desviarse del propósito. Ese es el trabajo del enemigo. ¿Qué quería hacer el enemigo? Callarlos. Pero aún en medio de la cárcel, la presencia de Dios abrió las puertas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Y mira, muchos teólogos dicen que la salvación es personal. Y lo decimos y lo dice la Biblia. Pero, ¿tú crees esta promesa? Que serás salvo tú y tu casa. ¿Lo crees? Yo sí. Y si no es así, yo lo creo. Porque al fin Dios va a hacer lo que Él quiere, porque Él es soberano. Amén. Pero yo tengo la esperanza que mis padres sean salvos. Yo tengo la esperanza que mis hijos sean salvos. Yo tengo la esperanza que mis primos sean salvos. Que sus hijos sean salvos. ¿Por qué está aquí hoy? Porque usted ha creído, pero no sea egoísta. Si usted cree, pelee por su casa, pelee por sus hijos, pelee por sus nietos. Si van a ser salvos al final del día, no lo sé. ¿Me escuchas? Pero usted va a pelear y el día que esté delante del Señor va a decir: Señor, yo oré, yo clamé, yo estuve, yo pagué el precio. Y si tú no quisiste, Señor, o Él no quiso, ya no fue culpa mía, pero yo luché. Amén. Yo clamé, yo estuve, yo pagué el precio. Comprométase con Dios, que no quede en usted, que usted sea ejemplo, que los hijos digan: bueno, me desvié porque yo quise, pero el viejo siempre estuvo ahí. Siempre lo vi orar, siempre lo vi leer la Biblia, siempre lo vi congregarse. Es más, lo ofendía y callaba y me corregía y me amaba. Que nuestros hijos puedan ver el amor de Dios. No nuestro amor, el amor que nos amó ahora amándolos a ellos. Amén. Entonces, si quieres trae el otro mientras. ¿Se apagó? Trae el otro proyector en lo que vemos. Vayan a su Biblia en lo que estamos leyendo. Hechos 26. 16, gracias. Hechos 16, 29. Dice: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermano, ¿por qué le hablaron a todos los que estaban en su casa? Porque o estaban ahí cerca, ¿sí?, en la cárcel, en lugares vecinos, o eran empleados ahí también, o los llevó a su casa. ¿Cómo va a escuchar la gente el testimonio de verdad? Cuando usted lleve a lo mejor un hermano, te invito a comer a la casa y que escuche mi familia. ¿Sabes qué? Si te pido, no lleves un hermano y por experiencia a compartirle a tus hijos sin que ellos sepan, porque ellos no quieren. Puede que suceda que entre la plática Dios obre, pero le puedas decir: mira, me gustaría que llegue alguien a escuchar. Ese joven, esa persona va a saber que le vas a hablar de Jesús.
sea, se va a preparar y va a escuchar. Amén. Entonces, ¿cómo supieron su familia el evangelio? Porque este hombre, tocado por el Espíritu, dijo: yo quiero que lo que pasó en mí pase en mi familia. Y los trajo ahí. Y les hablaba, 32, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en ellos. Así dice, de haber creído en Dios. Hermano, a veces el vehículo que Dios ocupe no está muy bonito. ¿Escuchaste? ¿Te has subido un taxi feo? Sin clima. Ya no quieren sin clima ahora, ¿no? La parada, ¿no tiene clima? No, gracias. Pero no, lo importante es que te lleve. A veces habemos vehículos, hermanos, que no estamos tan bonitos, que tal vez nuestra vida no está tan consagrada, pero aún Dios ocupa esos vehículos y Dios los está perfeccionando. Porque imagínate, cuando tú eres usado por Dios, tú sabes. Cuando tú eres usado por Dios, tú eres perfeccionado. Oras por alguien y tú no andas tan bien. Dices: Señor, perdóname. Tú le predicas a alguien de Cristo y no andas tan bien. Dices: Señor, me estás usando y mira cómo estoy. Te consagras más. ¿Me escuchas? Sirves a Dios. Hermano, véngase a servir. Pero mira, déjelo que entre. Para que empiece a percibir, a entender que fue llamado para servir, que fue llamado para consagrarse, que cuando ve el milagro de Dios en su boca, la palabra en su boca, Dios siga perfeccionando su vida. Cuando usted predica, a veces es más edificado usted que el que predicó, al que le predicó. ¿Sí o no? Y en esto, hermanos, ¿qué podemos ver? A un Pablo y Silas preparando un culto, ¿no? Desde la mañana. ¿Qué te parece, Silas, si vamos, desendemoniamos a una muchacha, nos vamos a la cárcel y predicamos allá y hacemos un culto a las 12 de la noche? ¿Cómo ves? Sale, me parece bien. Y que nos den 2, 3 varazos y vamos. Nadie espera los varazos, hermano, pero nos van a tocar. Puedes decirlo, te va a tocar varazo, aunque no quieras. No a ese grado, hermano, porque eso es ejemplo para nosotros. ¿Te ha tocado un varazo por predicar de Cristo? Yo creo que aquí a nadie, hermano. No sé, al menos que haya alguien que pase por alto. Pero por cosas tan pequeñas a veces hemos negado a Jesús. ¿Sí? Porque otros no creen, no, pues yo tampoco. Porque mi pastor falló, porque la iglesia no camina como debe, porque las cosas no suceden, porque me prometieron sanidad, porque me prometieron bendición y no llegó. Dios te prometió salvar tu alma. Ese es el milagro más grande que pueda haber, que hoy usted sea salvo. Y si usted no lo es hoy pueda suceder. Amén, porque estamos obedeciendo a Dios. Y cuando usted alaba a Dios, obedece a Dios, las cárceles se abren. La presencia de Dios provoca eso. La gracia de Dios provoca eso. Y entonces usted comienza a amar lo que antes no amaba. Porque el amor de Dios comienza a permear su corazón. Y dice la Biblia que si tu corazón fuere como una piedra, dice, se convertirá en un corazón de carne, que lata, amén, que viva, que ahora usted pueda creer en el Señor.
y llevándolos a su casa, les puso la mesa, ¿sí? Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermano, si usted ya creyó, a lo mejor usted ya creyó hace tiempo, no deje de regocijarse. No olvide cuando Dios lo salvó. No olvide lo que Dios hizo. Pastor, yo ya tengo años de eso. Pues no olvide y sígase regocijando de ver almas salvadas, de ver casas salvadas, de ver familias salvadas. A lo mejor a los tuyos ya los tienes en la iglesia. Y dices tú, pues ya con mi casa. No, Dios quiere salvar a más. Y hay un precio por pagar. Amén. ¿Cuál es el precio, hermanos? ¿Cuál es el precio? La obediencia. Lo que le vaya a tocar. Si le toca vara, no. Pero avance. No le va a tocar vara a muchos. A otros nos puede tocar. Pero si es necesario, avance. Amén. ¿Quién estaba en ese lugar, hermano? Oscuro. Tenebre. El carcelero con su casa convertida, Pablo y Silas con un propósito, y ahí estaba Juanito, que tal vez ya no tenía esperanza en una de esas cárceles. No hay nombres en la Biblia. Tal vez su sentencia era de muerte y estaba en la cárcel y tuvo la oportunidad de que esa cárcel se abrió y huyera. No me van a matar, soy libre, me voy. Ahí se quedan con Pablo y Silas. Yo me voy, mano, a seguir tal vez la misma vida. Pero Juanito se quedó. Se llama justicia. ¿Qué justicia? Recibir lo que merezco. ¿Qué es gracia? ¿Qué es misericordia? No recibir lo que merezco. ¿Qué es gracia? Recibir lo que no merezco. Él estaba en justicia, recibiendo la cárcel que merecía, pero había recibido la gracia, la salvación, porque la presencia de Dios estuvo ahí. Y la presencia de Dios no solo convenció al carcelero, convenció a Juanito, yo le quiero decir así. Lo convenció y no se fue y dijo, y si tengo que morir, bien merecido. Pero cuando Pablo le estaba predicando a Silas, y sabes que Jesús murió y resucitó y va a regresar, Juanito, ¿dónde estaba? ¿Crees eso? ¿Crees que tu casa será salva? ¿Crees que va a resucitar? ¿Crees que hay vida eterna? Y Juanito dijo, no, yo no me voy, yo me quedo. Yo quiero eso también. Yo quiero recibir su gracia. Y Juanito se quedó. Amén. Lo dice la Biblia. No existe Juanito, pero tal vez Juanito sea uno de nosotros. Que merecíamos el juicio, la cárcel, el castigo, la muerte. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y por eso hoy estamos en un lugar como este. No somos perfectos, pero sabemos que el perfecto Dios nos puede perfeccionar. Y no importa qué tan mal estemos, qué tan alejados estemos, qué tanto conocimiento tengamos de las Escrituras y vivamos muy poco. Pero hoy su gracia puede cambiar tu corazón y volver ese amor por el cual Dios te salvó y vuelvas a aquel que te salvó. Restaure su vida, porque por eso Dios te trajo hoy a este lugar, para que tú vuelvas a Jesús,
No vuelvas a un hombre, a una religión, a un templo. Vuelvas a Él y Él haga su obra. Y si Dios quiere, usted y su casa. Oye, pero en mi casa mi hijo no quiere. Crea usted. Oye, pero mi esposo es medio rebecón y no. Crea usted. Y la presencia de Dios que usted lleve a su casa lo va a convencer. Cómo trate a su esposo. Va a decir, mira esta mujer, ahora ya no me grita, ahora me echa lonche. No, antes ni lonche, ahora me echa lonche, ahora me trata bien. ¿Qué te pasó, vieja? Nada. Dios está en mí. No le diga, Dios está en mí. No, no. Usted muéstrele el amor con su vida. ¿Sí? Y Él verá a Dios en usted. Amén. No solo hablará de Dios, verá a Dios en su vida. Y esos hombres que pudieron huir, se quedaron y escucharon y recibieron de su gracia. Amén. ¿Me ayudas, Paco? ¿Quién más estaba feliz? Ahora la fuente de ganancia de unos hombres ya no era ganancia. Una endemoniada, ¿sí? Y ahora era libre. Y ahora estaba contenta. Tal vez seguía trabajando como esclava porque la compraron, pero ya su corazón es libre. El que es libre no trabaja para los hombres. ¿Escuchó? El que es libre no le sirve a los hombres. Si usted es libre, hermano, y sirve en una iglesia, usted no le sirve al pastor. ¿Escuchó? No me ve el pastor. A mí no me importa el pastor. Yo vine a servirte a ti. Yo vine a servir al Señor y yo me gozo porque mi servicio no es para el hombre. Aunque servimos a los hombres, aunque preparamos el lugar, aunque oramos por el lugar, aunque planificamos las cosas, prepara su tarea para los niños, las clases para los niños, pero usted le está sirviendo al Señor.